Vamos a terminar la serie Rencor. Hicimos una pausa por esta temporada profética que tuvimos y estuvimos hablando sobre cómo perdonar, ¿verdad? Estuvimos hablando de algo que es bien importante y que tenemos que estar recordando, porque cada cuando nos ofenden y cada cuando ofendemos, todo el tiempo. Estaba yo preparando esto y ahí ofendí a mi esposa. Híjole, ¿verdad? Cada cuando ofendemos, todo el tiempo, cada cuando nos ofenden o nos sentimos ofendidos, todos los días. Y es importante que recordemos las verdades contenidas en la palabra del Señor. Hablamos sobre cómo sanar esas ofensas pequeñas que tenemos diariamente, que son sencillas, pero también esas traiciones difíciles que quizá hemos atravesado o atravesamos en algún momento de nuestra vida. También hablamos sobre cuando nos hemos sentido aún hasta traicionados por Dios. ¿Cuántos se han alguna vez sentido traicionados por Dios? Sinceramente, levanten su mano. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? En su momento quizá nos sentimos traicionados por Dios. Yo estaba esperando que pasara algo y no pasó. Lo que yo te pedí, ¿cuántas veces te lo estuve pidiendo y nunca sucedió? Y nos sentimos traicionados por Dios. O le pedimos al Señor que hiciera algo y no lo hizo. Te pedí sanidad y no lo sanaste, no la sanaste. ¿Qué pasó? Y a veces sentimos esa traición y nos sentimos traicionados. Bueno, hablamos también sobre eso y todo esto lo puedes ver en el canal de YouTube, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube de Familia de Dios, en las predicaciones anteriores. Pero el día de hoy quiero hablarte sobre cómo perdonar a la persona que más nos cuesta trabajo perdonar. ¿Saben a quién nos cuesta más trabajo perdonar? A uno mismo. A uno mismo nos cuesta trabajo perdonar, ¿verdad? Porque tú sabes cómo fue posible que fallé. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. Sabía que no lo tenía que hacer y aún así lo hice, y te sientes mal. Y muchas veces ofendemos, como les estaba yo diciendo, ofendemos a las personas que más amamos. Las lastimamos, las dañamos y decimos, ¿cómo fue que hice eso? Si ya había dicho que nunca más lo iba a hacer y otra vez lo volví a hacer. Yo dije, no, eso es para otros, yo nunca. Y terminé haciendo lo mismo. ¿Cómo fue posible, verdad? Y recordamos esas palabras que quizá dijimos y que lastimaron y que dañaron. Y sabíamos que quizá una parte de nosotros lo quería decir, quería expresar esas palabras, pero realmente dentro de nosotros no queríamos decir eso. Pero aún así lo dijimos y dañamos, lastimamos. Y a veces son heridas que duran de por vida. ¿Cómo perdonarme? ¿Cómo perdonarnos después de lo que hemos hecho o de lo que no hicimos? ¿Qué podemos hacer? Y todos los que estamos aquí en algún momento hemos atravesado momentos de suma culpa o vergüenza. Nos hemos sentido avergonzados por alguna situación. Quizá una noche tomaste de más y cuando menos te diste cuenta hiciste algo que nunca pensaste haber hecho, pero lo hiciste y ya no hay forma ya no hay vuelta atrás. Ya lo que sucedió y ya no hay forma de resolverlo. Quizá pensando en querer ayudar a la familia y por el amor a la familia que tenías, te diste todo en el trabajo y te esforzaste y estuviste y te mataste por el trabajo, pero pasan los años y te das cuenta que estás completamente desconectado de tu familia y dices, ¿cómo fue posible que pasaron tantos años y tenía yo la felicidad enfrente de mis ojos y no me di cuenta? Se me pasaron los años y me siento ahora culpable, ¿verdad? O quizá en tu matrimonio atravesaron una temporada complicada y posiblemente en vez de buscar mejorar esa relación, traicionaste, hubo una traición, o te traicionaron o traicionaste y tú te sientes muy mal porque dices, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Y tal vez estás luchando con esa culpa y esa culpa te está carcomiendo por dentro, ¿verdad? O dices, Dios, es que yo ya dije, ya no voy a ver esto, o ya no voy a hacer esto, o ya no me voy a comportar así, o ya no voy a decir esto, pero sigue la misma situación y hay una culpa dentro de nosotros. Por eso el día de hoy el tema se llama ¿por qué sigo sin poder perdonarme? ¿Por qué sigo sin poder perdonarme? Ahora, algo que es bien importante es que no
todas las culpas son iguales. No todas las culpas son iguales. Hay algunos que están viviendo bajo una culpa falsa. Algo, te sientes culpable por algo que tú no eres responsable. Te sientes culpable, pero tú no tienes la culpa. Pero aún así te sientes responsable. Es una culpa falsa. Quizás siendo un niño, quizás siendo un adolescente, tus padres decidieron separarse o divorciarse y eso generó culpa, porque de alguna manera sientes que fue culpa tuya o que pudiste haber hecho más y no lo hiciste, y hay ese sentimiento de culpa. También he hablado desgraciadamente no con una, sino con varias personas que han sido abusadas o físicamente o emocionalmente de diferente forma, y la mayoría de ellos sienten vergüenza y a veces sienten culpa, se sienten culpables. De alguna manera dicen, quizá yo provoqué esa situación, o debía haber hecho algo, no debía haberlo permitido. Y hay esa culpa que a veces nos mata dentro de nosotros, nos destruye. Pero es una culpa falsa, porque a final de cuentas no fue tu culpa. Y ahí es donde el diablo, nuestro enemigo, nos quiere tener en la vergüenza de sentirnos mal, de que fue culpa nuestra, de que pudimos haber hecho algo, pudimos haber no permitido esa situación. La culpa falsa siempre va a ser peligrosa, nos va a dañar, y es donde el diablo nos quiere mantener culpables, ¿verdad? Que nos sintamos de esa manera. Ahora, hay otro tipo de culpa que puede ser, aunque tú no lo creas, puede ser un regalo de parte de Dios. Puede ser una bendición cuando esa culpa te lleva a buscar a Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Esta tristeza, según Dios, o que proviene de Dios, dice, produce un arrepentimiento que te lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí estamos viendo dos tristezas: la tristeza que proviene de Dios y la tristeza que produce el mundo. Dos tipos de tristeza: la tristeza que proviene de Dios y la tristeza que proviene del mundo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Es bueno o es malo estar triste? ¿La tristeza es mala? Si proviene de Dios, no puede ser mala, ¿verdad? Déjame decirte una cosa: Dios nos dio emociones a todos los que estamos aquí. Las emociones Dios nos las dio para que las administremos, y tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a administrarlas, que las podamos manejar bien. Pero dice este versículo, dice la tristeza que proviene de Dios. Hay una tristeza que es según Dios, que viene de Dios, y dice, esa tristeza produce, fíjate, dice, produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Entonces, a lo mejor tú dices, ¿cómo está eso? Produce arrepentimiento, pero no hay que arrepentirse. Bueno, produce esa tristeza que proviene de Dios, hace que tú te arrepientas y que tú digas, ay, ¿cómo es posible? Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos dice, hijo, eso que estás haciendo no está bien. Tú sabes que eso no está bien, y eso te produce arrepentimiento y dices, no, ya no puedo seguir viviendo de esta manera, tengo que hacer algo. Entonces comienzas a caminar en otro rumbo. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse significa dar una vuelta, vas hacia acá y dices, no, ya no voy a vivir de esta manera, voy a vivir ahora así. Esto que estoy haciendo no está bien, voy ahora a hacerlo de esta manera, porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo mejor para mi vida, Dios sabe lo que es mejor para mí. Y por eso Dios dice, no se aparte de tu boca la palabra del Señor, este libro de la ley, sino que de día y de noche lo busques, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces dice, la tristeza que produce Dios
La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Te arrepientes, dices, no, eso ya no puedo yo vivir de esa manera. Produce arrepentimiento, dice que te lleva a la salvación. ¿A la salvación de qué? Es que Dios te dice, hijo, eso no está bien, vas a terminar mal. Entonces te salva de un mal camino. Esa tristeza que sientes que proviene de Dios te salva. Hijo, ya deja de estar comportándote de esta manera, de estar viviendo de esta manera. No es mi voluntad, vas a terminar mal. Pareciera que todo está bien, pero dice la palabra del Señor que muchos caminos parecen caminos de vida, pero son de muerte. Piensas que todo va bien y te sientes bien y estás viviendo la vida loca y feliz y contento, pero llega un momento en que te topas con la pared y te das cuenta de la realidad de la situación. Y entonces, por eso dice la palabra del Señor, esta tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que te salva, que te libra del mal camino. Ahora dice, de la cual no hay que arrepentirse. O sea, no, en otras palabras, no te sientas mal cuando sientes ese arrepentimiento. No te sientas mal cuando hay esa tristeza, porque proviene de Dios. Esa tristeza proviene de Dios. Dios lo está poniendo en tu corazón para que cambies, para que no sigas por ese camino. Dice, no te arrepientas, al contrario, viene de Dios. Dice, mientras que la tristeza del mundo es otro tipo de tristeza que produce muerte. Ok, entonces tenemos que tener cuidado, porque hay dos tipos de tristeza: la tristeza que proviene de Dios y la tristeza de este mundo que produce muerte. Ahora, hay un ejemplo en la palabra de Dios muy claro de esa tristeza que proviene de Dios, y es de nuestro amigo el apóstol Pedro. ¿Cuántos en algún momento se han sentido identificados con él? Vemos que es un hombre que dice, sí, Dios, aquí estoy, cuenta conmigo. Y estás pero bien dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si quieres, dices todo para Dios, ¿verdad? Pero de repente cuando te equivocas pero a la 10ª potencia. Metes la pata pero con todo. Y luego dices, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué hice tal cosa? Así a veces nosotros nos sentimos, ¿verdad? Y lo podemos ver en el apóstol Pedro. Un día el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Jesús, yo soy tu gallo. Mira, los demás sí te pueden negar, pero yo no. No, o sea, yo no soy como los demás. Yo aquí voy a estar siempre contigo. Yo te soy fiel, te soy leal. Si todos te dejan, yo no te voy a dejar. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? No, yo aquí estoy, yo soy tu gallo, yo estoy contigo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que desgraciadamente el apóstol Pedro fue lo que hizo. Arrestaron al Señor Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Estando ahí, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro estaba de lejos, se sentó ahí donde estaban todos los demás, y alguien lo vio y dijo, tú eres uno de ellos. No, como yo no, estás mal, ¿verdad? Otra persona llegó y le dijo, es que hasta hablas igual que ellos. Tú eres discípulo de Jesús. No, ¿ese quién es? ¿Cuál chucho? Yo conozco a varios, pero ¿de cuál chucho me hablas? Pero no, yo de ese no, ¿verdad? Y luego dice la palabra del Señor, fíjate en Lucas 22:59, dice, como 1 hora más tarde, o sea, tuvo al menos 1 hora para arrepentirse, pero no lo hizo. Dice, otro lo acusó. Seguro que estaba con él. Miren, es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. En ese momento cantó el gallo. Justo en ese momento. Y fíjate lo que dice el versículo 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Imagínate qué fuerte o qué terrible.
Jesús te dijo, vas a hacer esto. No, ¿cómo crees? Y cuando lo haces, te está viendo. Te está viendo. Dice, entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Vino una profunda tristeza de parte de Dios y lloró amargamente. Imagínate lo que sintió Pedro. Una tristeza que proviene de Dios. ¿Cómo lo pude hacer? Si yo le dije, si yo estaba seguro, cuántas cosas he visto hacer. Él es mi mejor amigo. Lo que hizo por mí, cómo me salvó esa pesca desde que lo conocí en la pesca milagrosa y tantas cosas. Está bien, sanó a mi suegra, pero bueno, no importa. Y tantas cosas que él hizo por mí, ¿verdad? Pero y aún así lo negué. ¿Cómo fue que lo hice, verdad? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo sabía que eso no era lo correcto. Y aún así lo hice. Y desgraciadamente, cuando no arreglamos la situación rápido, no hacemos la voluntad de Dios, podemos llegar a permitir que el diablo meta una vergüenza y una culpa que proviene de este mundo, ¿verdad? Y que comenzamos a decir, no, es que esto ya no tiene perdón. ¿Cómo me voy a parar? ¿Cómo me voy a parar en la reunión de la iglesia? No, yo ya no puedo ir. ¿Con qué cara voy a servir? ¿Con qué cara voy a buscar a Dios? No, yo. Y permitimos que esa situación, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleje de Dios. Y ahí es donde el diablo quiere que estemos, ¿verdad? Porque la vergüenza es la prisión donde el enemigo te quiere mantener. Ahí, que te sientas avergonzado, que te sientas muy culpable y que digas, no, es que esto ya no tiene solución, esto ya no tiene perdón de Dios. Me equivoqué, seguramente mi vida no voy a salir adelante, no soy digno de que me vaya bien en mi vida. Y a veces uno mismo se puede estar dañando, se puede estar lastimando, ¿verdad? Porque te sientes mal. Yo no soy digno de ser feliz, no soy digno de tener esto, no soy digno. Y no te sientes digno de poder servir a Dios, de hacer la voluntad del Señor. Y la culpa, esa vergüenza extrema, te lleva a alejarte de Dios. Ahora mira, la culpa o esa tristeza que proviene de Dios te hace pensar y decir, es que yo hice algo malo. Pero es algo que yo hice eso malo, pero es eso que yo hice, Dios me puede perdonar. Pero cuando hay una vergüenza, la vergüenza te hace pensar, no, es que yo soy malo. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Una cosa es, hice eso malo, pero otra cosa es que yo soy malo. Es que yo soy malo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Cambiar nuestra identidad. Hacernos creer que ya nosotros no podemos relacionarnos con nuestro Padre. Que ya no hay solución para nosotros. Que ya no somos dignos. Que ahora no nos queda otra más que ser, ok, sí, cristianos, pero de segunda, o de tercera, o de cuarta. Pero no puedo otra cosa más. Por lo que hice, por mi pasado, por esa situación que viví, por esa situación que llevé a cabo, que a lo mejor solamente yo conozco y que lo tengo ahí muy adentro y que me está carcomiendo, ¿verdad? Y te hace pensar, si soy malo. Y ahí es donde el diablo te quiere tener. Ahí es donde el diablo quiere que tú sigas pensando, en lugar de que tú digas, yo soy un hijo de Dios, como estábamos cantando, ¿verdad? Esa es nuestra verdadera identidad. Ahora imagínate lo que el diablo le estaba diciendo a Pedro después de haber negado a Jesús. Seguramente le dijo, no, Pedro, ahora sí, ahora sí, con razón te dijo, vete de mí, Satanás. O sea, porque eres mi hijito, eres el mismo diablo. Tú y yo somos iguales. ¿Cómo es posible que negaste a tu amigo? ¿Qué van a decir? Todos los apóstoles se van a enterar. No, ya no tuviste ministerio, ya lo perdiste todo.
Olvídate de tu futuro, ya tu futuro está perdido, ¿verdad? ¿Cuántas cosas seguramente el diablo le quiso meter a Pedro? Porque la vergüenza es la prisión donde el enemigo te quiere mantener. ¿Qué quiere hacer tu enemigo espiritual? El diablo quiere usar la vergüenza que sientes para alejarte de Dios. Quiere utilizar esa vergüenza para que digas: yo ya no puedo, yo ya no tengo solución, no tengo perdón de Dios. Pero esa es una grande mentira del diablo. Es una grande mentira del diablo que no te la puedes creer el día de hoy. Por eso estábamos declarando hace rato, leyendo la palabra del Señor, que decía: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Más bien nuestras armas no son de este mundo, sino son espirituales, ¿verdad? Y llevamos cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento de que ya no hay solución, de que no me queda otra más que ser un cristiano de segunda, de tercera, esa es una mentira del mismo infierno. Porque tú eres un hijo de Dios. El diablo quiere usar la vergüenza que sientes para alejarte de Dios. Pero Dios quiere usar la culpa que sientes para acercarte a su trono de gracia. Y que tú puedas llegar delante de Dios. Dice la palabra de Dios: acerquémonos, en el libro de Hebreos, acércate confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar con toda confianza y decirle: Padre, sí, papá, me equivoqué, otra vez la regué, hice esto, Señor, me siento muy mal, Padre, perdóname. Y dice la palabra del Señor, Él nos perdona. Dice: nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando Dios te da lo que no te mereces. Y la misericordia es cuando Dios no te da lo que sí te mereces. Y Dios tiene gracia con nosotros. Y Dios quiere que esta situación te acerque a Dios, no que te aleje de Dios. Cuando nos equivocamos, cuando te equivoques, no te alejes de Dios. Acércate a Dios, porque Dios está con los brazos abiertos y Dios quiere resolver esa situación contigo. La tristeza que proviene de Dios dice: no, ya no quiero vivir de esa manera, ya no quiero seguir este camino, quiero hacer la voluntad de mi Padre, quiero hacer la voluntad de Dios, porque a través de este camino pareciera que todo está bien. ¿Cuántos saben que a veces el pecado nos enceguece y pensamos que todo está bien? No pasa nada, todos lo hacen, no hay ningún problema, además yo me siento bien. Y yo creo que Dios quiere que nos sintamos bien. Y la palabra de Dios dice que nos amemos unos a otros. Y mi secretaria y yo estamos de acuerdo en amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pues sí, pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A lo mejor el pecado nos enceguece y podemos decir: todo está bien, además yo me siento bien, y además ella ya ni me hace caso, además ella también, no sé qué onda con ella, ¿verdad? Y a veces nos comenzamos a engañar y el pecado nos enceguece. Pero cuando dices: Dios, yo quiero hacer tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad, perdóname, lo que hice no estuvo bien, Señor, quiero hacer tu voluntad. La tristeza que proviene de Dios nos regresa a la voluntad de nuestro Padre, que es buena, agradable y perfecta. Él quiere usar la tristeza que sientes, esa culpa saludable, esa convicción de pecado que trae el Espíritu Santo a tu vida, para que te acerques a Dios y digas: basta ya de esto. Este camino me está trayendo problemas, consecuencias, o a lo mejor ni siquiera he visto todavía las consecuencias, pero dice la palabra de Dios: no te engañes, todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Entonces, por eso es importante que permitamos que la gracia de Dios, su misericordia, nos aferremos a esa gracia para que Dios haga algo en nuestras vidas. Ahora, mira, hay una grande diferencia entre lo que sucedió con Pedro y otro personaje muy importante, Judas. Judas también hizo algo muy similar a Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó una vez por 30 monedas de plata. Pero ¿qué
¿Qué sucedió con Judas? En Judas hubo un remordimiento y se sintió muy mal. Vino una tristeza del mundo que no lo llevó al arrepentimiento, sino más bien a un remordimiento. Y él siguió en su mismo camino. Dijo: no, ya no hay esperanza, ya no puedo verle los ojos no puedo verle la cara a las demás personas. Esto ya no puede seguir así. Yo ya no puedo seguir así. ¿Y cómo terminó? Quitándose la vida, porque la tristeza del mundo produce muerte. Y eso fue lo que sucedió. Y por eso la vergüenza es la prisión donde el enemigo quiere mantenerte. Y no tienes que estar ahí. No tienes por qué estar ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro dijo: Dios, me duele, lo hice, no estuvo bien. Dios, quiero ese cambio. Y esa tristeza que proviene de Dios lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a hacer un cambio en su vida. Y seguramente él buscó el ser perdonado por Dios, el ser libre de esa situación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó un grande precio. Dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga hemos sido sanados. Él ya pagó un grande precio para que tú tengas paz con Dios y puedas tener la paz de Dios. Dios no quiere que sigas con ese dolor, con esa angustia, con esa culpa. También la palabra de Dios en Romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. No tienes por qué sentirte condenado. Lo que pasó, ya pasó. Lo que pasó ya quedó en el pasado. Ya déjalo allá. ¿Hay algo que puedas hacer por tu pasado? Ya quedó atrás. Eso ya quedó atrás. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue morir en la cruz. Y dice la palabra de Dios que el acta de decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Ahí donde estaba todo lo que había hecho cada uno de los que estamos aquí. Ahí estaba escrito, ¿verdad? David hizo esto, y a los 12 años y a los 15 años. Ahí estaba escrito toda tu vida, toda mi vida. Esa acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz. Ya está ahí. Ya no tienes por qué estar regresando. Pero ¿sabes qué hacemos muchas veces nosotros? Sí, Dios, pero y agarras otra vez el acta de decretos y le enseñas y dices: pero Dios, es que yo, hijo, ya está ahí, ya déjala ahí. Ya se quedó ahí. Ya no. Lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros es una restauración. Por eso cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 21, puedes leer esa historia tan poderosa donde nuestro Señor Jesús se encuentra otra vez con Pedro. Y cuando se encontró con Pedro, no le dijo: a ver, Pedrito, ¿no te lo dije? Te lo dije, ¿sí o no? Ahí estás, muy salsita, ¿verdad? Y ve, ¿le dijo eso? No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Cuántas veces le dijo: ¿me amas? 3. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3. Le dio oportunidad de restaurar esa relación. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y es lo que Dios quiere hacer el día de hoy contigo. Quiere restaurar esa relación. Si tú todavía sigues cargando esa culpa, Dios dice: yo vengo aquí a decirte: hijo, ¿me amas? Yo te amo, dice el Señor. ¿Me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Dios, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Bueno, que no se quede solamente en el dicho. Alimenta, apacienta mis ovejas. En otras palabras, cumple el propósito por el cual yo te hice. Ya deja de estar atrapado en tu pasado, culpándote por eso que hiciste, o sintiendo vergüenza por ese pasado, y no permitiendo que Dios te use tanto como Dios te quiere usar, porque sigues en tu pasado, atrapado en ese pasado que no te deja alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Cuando Dios te creó con un grande propósito, Dios te dice: hijo, si me amas, haz mi voluntad, apacienta mis ovejas. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dijo:
vayan ahora ustedes, discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? 1, 2, 3, 4, ok. Dice la palabra del Señor: vayan ustedes, discípulos de Jesús, y hagan discípulos. Vayan y ustedes hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he mandado. ¿Cómo les vas a enseñar si ni siquiera quieres leer un capítulo diario del Evangelio de Lucas que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo les vas a enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo, no te preocupes. Es que no sé qué decirles. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Es como yo recuerdo, se los he comentado en otras ocasiones. Yo tenía un amigo que estaba bien alto. O cuando ando con Ángel, ¿verdad? No tengo ningún problema. ¿Ya? Ahí lo que quieran conmigo, ahí está Ángel. Cuando estás con el Señor, ¿qué preocupación puedes tener? Dios está contigo. Es que no sé qué decirles. Dios te va a decir. Puedes compartir tu testimonio. ¿Quién es experto en tu testimonio? Tú eres el experto en lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie puede decir, no, eso no es cierto. ¿Cómo no? Si yo lo viví. Yo soy el experto. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé cómo era mi vida, cómo conocí a Jesús y qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es algo que mi papá me enseñó, ¿verdad? Esa manera de compartir. Eso lo podemos hacer todos nosotros, pero muchas veces no lo hacemos porque seguimos ahí atrapados con esa culpa. Y Dios dice: hijo, apacienta mis ovejas. Es tiempo ya de hacer mi voluntad. Ahora déjame decirte también qué fue lo que no hizo Pedro. Pedro no dijo: no, Señor, es que yo ya no tengo perdón. No, es que ya esto ya no tiene solución. Después de lo que hice, ¿cómo me va a usar Dios? No, eso no dijo Pedro. Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Así que no sé qué estés cargando quizá todavía el día de hoy. Esa situación que viviste a lo mejor hace muchos años. Algo que quizás solamente tú sabes. O algo que a lo mejor hiciste ayer u hoy, como te comentaba de mí, ¿verdad? A lo mejor es algo que está en tu pasado y que sigue ahí lastimando y dañándote, y que no has permitido que Dios te restaure. Y que Dios te dice: hijo, yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné. Ya déjalo atrás. Eso es cosa del pasado. Yo ya te perdoné. Dice la palabra del Señor, primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Ahora, cuando dice toda maldad, cabe ahí lo peor de lo peor. Dice toda. Dile a tu vecino: toda maldad. Es toda maldad. Así que no te preocupes, es todo. Dile: aún hasta lo que tú hiciste. Hasta lo que tú hiciste, no importa. De toda maldad. De toda maldad. Así que el día de hoy suéltalo. Ya déjalo atrás. Ya quedó en el pasado. Hay algo que tienes que reconocer. Es una verdad. No importa lo que hagas, cuánto lo intentes, cuánto lo desees, pero no tienes poder para cambiar tu pasado. No tienes poder para cambiar tu pasado. Pero Dios sí tiene el poder para transformar tu futuro. Dios sí tiene poder para transformar lo que sigue. El pasado ya quedó atrás. No podemos hacer nada. A mí me gustan mucho esas películas de, por ejemplo, Volver al Futuro y querer resolver las cosas, pero eso es ciencia ficción. Ya no podemos hacer nada con el pasado. Pero Dios puede transformar tu futuro, si tú se lo permites. Si dejas de estar atado a tu pasado, ya déjalo, olvídalo. Hiciste algo que desearías no haber hecho, pero suéltalo. Ya no puedes hacer nada. Traicionaste a alguien. Bueno, a partir de ahora vive fielmente haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Vive en la libertad a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Le fallaste a Dios, te fallaste a ti mismo, le fallaste a alguien más. Bueno, eso quedó en el pasado. Ahora vive una vida mejor.
vive una vida diferente. No permitas que tu pasado defina tu futuro. No permitas que ese pasado, que a lo mejor tú dices, pues sí, tuve una experiencia, una mala experiencia, una página de mi vida es una página que a lo mejor está tachoneada, rayoneada, está hasta rota, ¿verdad? Pero es una página. Pero ¿cuántos? A lo mejor debiera ser una página y has seguido página tras página tras página, y es hora de que ese capítulo se acabe. Fue un capítulo duro, difícil, pero hay que darle vuelta a la página. Hay que seguir adelante. Dice el apóstol Pablo, decía, olvidando lo que queda atrás. Ya me olvido de lo que queda atrás, ahora me extiendo hacia adelante. Me extiendo. Mira, si tú estás agarrado hacia atrás, no te puedes extender. Si tú estás volteando hacia atrás, si tú volteas hacia atrás, es difícil que te extiendas. Si te quieres extender, tienes que estar viendo hacia adelante lo que Dios tiene para ti. Y el pasado es cosa del pasado. Hacia adelante, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pastor, ya estoy muy viejo, ya hice muchas cosas. No importa, no importa, no importa lo que hayas hecho, es cosa del pasado. Que tus últimos años te queden 5, 10, 100, los años que te queden sean los mejores años de tu vida, porque estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Mira, el diablo te recuerda tu pasado porque se intimida por tu futuro, porque sabe lo que vas a llegar a hacer y no quiere que lo hagas, y por eso quiere dañarte con tu pasado. Pero no permitas que tu pasado defina tu futuro, porque Dios tiene grandes, preciosas y grandísimas promesas para cada uno de nosotros. El asesino de Moisés llegó a ser ese gran libertador, pero antes fue un asesino. Pero si se hubiera quedado con eso, no hubiera logrado todo lo que él logró y llevó a cabo y fue usado por Dios. Dios te quiere usar. Dile a tu vecino, Dios te quiere usar. Ya, pasado, déjalo atrás, atrás el pasado. Piensa, por ejemplo, en Pedro. ¿A quién eligió Dios? ¿Quién fue el invitado de honor en la predicación del día de Pentecostés? ¿A quién eligió? Dios, a Pedro. Cuando 5,000 personas se arrepintieron, le entregaron su vida a Cristo. 5,000 personas el mismo día. Wow, Dios, yo quiero eso. 5,000 personas el mismo día. A Pedro. Pero ¿quién fue Pedro? ¿De qué habló Pedro? ¿Sabes cuál fue su tema? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Quién mejor que el apóstol Pedro para hablar de arrepentimiento? ¿Quién mejor que tú para poder hablarle a otra persona que quizá está viviendo lo mismo que tú has vivido? Cómo Dios te perdonó, y cómo Dios te sanó, y cómo Dios te restauró. Dios quiere usarte. Dios quiere que tu vida trascienda, y que no solamente estés viviendo para ti, sino que tu vida cambie otras vidas. El apóstol Pedro fue utilizado por Dios para que muchas otras personas le conocieran. Dios te puede usar a ti. No usó a la persona perfecta, no usó al apóstol perfecto que siempre estuvo ahí, usó al que lo negó 3 veces. Porque qué mejor persona puede hablar del amor de Dios y del perdón de Dios que aquel que fue perdonado por él. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. ¿Cuántos pueden decir, Dios usa mi vida? Usa mi vida. Si tú quieres que Dios use tu vida y a lo mejor hay esa situación, estás luchando, quiero invitarte a que te pongas de pie, que levantes tus manos y permitas, si tú quieres, que Dios restaure tu vida. Todos los que estamos aquí necesitamos de un toque fresco del Espíritu Santo y que restaure nuestras vidas. Ahí en tu lugar le puedes decir a Dios que te toque, que te libre, que te ayude a recordar quién eres en Dios. Eres su hijo, eres su hija amada.
Eres su hija apreciada, su hijo amado. Que ese pecado no te defina, que esa situación no te defina. Eso fue en el pasado, pero tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Escogido, cantábamos, escogido, perdonado. Vas conmigo a mi lado. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy quien dices que soy, Señor. Yo soy tu hijo. Padre, restaura la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú no quieres, Señor, que estemos cargando con nada. Padre, tú has perdonado nuestros pecados. Tú pagaste un grande precio en la cruz para perdonar nuestros pecados, y que tu paz fuera nuestra paz. Que pudiéramos hacer la paz contigo y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, si tú quieres que Dios restaure tu vida, levanta tus manos y dile: Dios, restaura mi vida. Señor, perdona mis pecados y quiero dejar esto atrás. Ya no quiero estar recordando esta situación, y si la recuerdo, que pueda yo tener presente que tú me perdonaste, que tú me perdonas, que tú siempre me recibes con los brazos abiertos, que por eso está tu trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en el que más lo necesitamos. Gracias, Dios, por tu grande perdón. Gracias por habernos amado tanto y haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Señor, usa nuestras vidas. Dile a Dios: usa mi vida, Dios. Gracias, Dios, porque a pesar de cualquier cosa, Señor, tú puedes usar mi vida. Usa mi vida para lo que tú quieras. Quiero hacer tu voluntad. Permíteme ser una bendición para la gente que está a mi alrededor. Y antes de terminar este momento, no quiero dejar pasar la oportunidad de, si tú es la primera vez que estás en un lugar o que estás escuchando esto, o tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que le digas: Dios, quiero que seas tú mi Señor, quiero que seas tú mi Salvador, te entrego mi vida. Los invito a que todos hagamos esta oración. Digámosle a Dios: Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Hazme una nueva persona. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tu presencia. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.